Y seguimos en ADG, esta vez de año. En ADG pues se reestructuraron las competencias de los concejales con los nuevos concejales que entraban, los que salían, etcétera. Y el nuevo concejal de Políticas de Igualdad es José Antonio López Delgado. Bienvenido, felicidades. Muchas gracias. Un reto importante, ¿no? Muy importante, un reto muy importante, sobre todo pues porque las políticas de igualdad están en el centro. Está muy bien, muy bien. Es algo muy transversal. Se habla mucho de transversalidad, pero creo que la igualdad es uno de esos pilares que tiene que aparecer en cualquier acción que se desarrolle dentro del ayuntamiento y de la sociedad en general, ¿verdad? Exacto, sí, sí. ¿Cuáles han sido tus primeras sensaciones al aterrizar en esta concejalía? Bueno, la primera es abrumado, ¿no? por la confianza depositada para poder seguir desarrollando las políticas de igualdad. Pues con una trayectoria, digamos, intachable y en continuo crecimiento y renovación. Entonces, la segunda parte de conocer en profundidad, hay muchos aspectos que desconocía, en los que me estoy formando y preparando. Y además reorganizar también, puesto que todo el equipo técnico, pues también han habido cambios. Entonces estamos creciendo juntos, armando una nueva estructura, armando la siguiente etapa del camino dentro de las políticas de igualdad en este ayuntamiento de ADG. Muy bien. Quizás sería el segundo plan de igualdad el proyecto más gordo, digamos, de este mandato. Exacto, y estamos tomando, ¿cómo decir?, tomando contacto, ¿no? Ya lo llevamos. Hoy tuvimos una reunión precisamente para perfilarlo. Estamos muy avanzados. Sí, porque se empezó, digamos, a finales del mandato pasado. Tú has recogido el testigo con el plan a medio hacer, podríamos decir. Estaba como a mitad de recorrido. Exacto, ya concluye, o sea, está a punto de concluir, sí. Y luego iniciamos el siguiente plan. Claro, está la fase de diagnóstico, la valoración y la ejecución del plan, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal? Bien, o sea, hoy hemos dedicado un buen rato a la evaluación porque nos estamos acercando al final del primero y sin perder de vista pues los objetivos para la próxima. Entonces vamos a cuidar muchos aspectos que se han tenido en cuenta, colocar en el centro también, ahí es fundamental la educación. Tenemos que profundizar raíces en la educación y no descuidar la retaguardia, todo aquello que hemos avanzado. Como decía antes, también es continua renovación y visibilización. Antes hablábamos con Maite, que es la nueva portavoz del Consejo por la Igualdad. ¿Cuál ha sido tu sensación en esta primera toma de contacto con este organismo que, bueno, lo conocías porque obviamente eras concejal y vives en ADG y obviamente sabes que existe un Consejo por la Igualdad y lo que hacen, pero una cosa es saberlo y conocer más o menos y otra cosa es estar allí en esas reuniones? Estar en esas reuniones y además que se de las otras partes, ¿no? De la pregunta anterior, y es como el Consejo de Igualdad para mí es un soporte fundamental en esta etapa de conocimiento y toma de decisiones. Y como bien dice, es un consejo. Entonces, pues mira, tener ahí a ese grupo nutrido de personas que ya tienen una experiencia y facilitan la labor es como un pilar fundamental para las decisiones. ¿Te sorprendió la diversidad de perfiles que están dentro del Consejo? No tanto. No porque sea un aspecto negativo, porque como tú bien decías antes, ya conocía un poquitito el funcionamiento desde fuera y desde dentro, o sea, creo que la sorpresa es que podemos presumir de un consejo bastante diverso, amplio, competente y responsable. Hay muchas personas, bueno, recordemos que el Consejo por la Igualdad lo componen personas y entidades que ceden su tiempo para poder, bueno, sacar proyectos, asesorar al ayuntamiento en materia de igualdad y es un proyecto muy generoso por parte de todas las personas que lo componen, ¿no? Que son profesionales, muchas de ellas trabajando en diferentes ámbitos de la salud mental, del trabajo con las mujeres que están en situación de explotación sexual, el colectivo LGTB, son muchísimos los perfiles. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un buen puntal en ADG con el Consejo. Sí, es fundamental, ya digo, es como
el as en la manga. Sí. Es el as en la manga, ¿no? Muy O bien. sea, cualquier duda. Y como decía, dentro de las competencias, o sea, pues son personas competentes y, como bien dices, generosas. Porque hoy dedicar tiempo a los demás es algo que es de agradecer. Muy bien, pues José Antonio, mucha suerte, muchos ánimos en Muchas esta gracias. nueva etapa y espero tenerte en otras ocasiones en el programa. Yo aprovecho pues para animar a cuando veamos informaciones en redes sociales o cartelería o convocatorias, participemos, interesémonos, porque como sociedad ganamos mucho. Muy bien, pues ahí queda ese mensaje. Gracias, José Antonio.